Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo entrenamiento que se llama el autoanálisis y cómo hacerlo. ¿Por qué quiero compartir con ustedes la herramienta que les voy a compartir acá? Dado que esta es una de las actividades muy importantes que siempre debe realizar el líder del proyecto hacia él mismo, pero también debe incentivar que su equipo de proyectos haga este autoanálisis. Bueno, es una herramienta que es individual, pero hay que hacerla en conjunto con otras personas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso va a fortalecer todos los temas de trabajo en equipo, dado que aparte de que este autoanálisis te enseña a cómo conocerte a ti mismo, también puede hacer ver cómo los demás te ven, y eso puede ayudar a que los comportamientos o actitudes de esa persona puedan cambiar o mejorar o faciliten la relación entre las personas del equipo. Entonces eso también va a mejorar la comunicación. Entonces por eso es una herramienta que recomiendo mucho que usen dentro de sus equipos de proyecto. Pero bueno, primero que todo, antes de conocer la herramienta, quiero que entendamos qué es el autoanálisis. Y el autoanálisis, como les decía, es esa capacidad de conocer y entender quién eres realmente tú desde tu propia perspectiva y desde la perspectiva de los demás. Es decir, cómo te ves tú a ti mismo y cómo los demás te ven a ti. ¿Y para qué se hace esto? Con el fin de encontrar cuáles son tus fortalezas y debilidades. Y hablo de fortalezas y debilidades tanto ocultas como públicas, porque ahí vas a encontrar toda esta información de quién eres, de acuerdo a tu perspectiva, pero muy importante, quién eres para los demás. Y eso te ayuda un montón para entender posiblemente por qué se considera una debilidad y en qué puedes estar fallando en la comunicación o en el trabajo en equipo dentro de tu proyecto, o por qué se te facilita tanto trabajar con los demás, cuáles son tus fortalezas y cómo puedes seguirlas fortaleciendo para que sigan siendo un rasgo que resalte en ti para los demás. Entonces esta herramienta me parece muy importante que la utilicemos todos, porque nos va a brindar tanto una ventaja gigante a ti como líder de proyecto o a ti como persona que participa en un equipo de proyecto. Esta herramienta se llama la ventana de Johari. Y yo creo que alguna vez la han escuchado, pero casi siempre pasa muy desapercibido, porque pues es un tema de competencias blandas o de competencias personales, porque acuérdense que de blandas no tienen nada. Y pues creemos que es algo ambiguo o algo que no puede fortalecer nuestro proyecto, y yo les digo que están muy equivocados si ese es el pensamiento. Si no, los felicito y por eso les quiero brindar esta herramienta. Y entonces la ventana de Johari consiste en eso, en poder identificar cómo te ven o cómo te ves, o entenderte, conocerte desde tu propia perspectiva y desde la perspectiva de los demás, para encontrar cuáles son esas fortalezas o debilidades que tienes. Entonces lo primero que vas a poder identificar es un área pública, y esa área pública consiste en que vas a entender cómo tú te ves y cómo los demás te ven. Por eso se llama área pública, porque coinciden las dos formas de verse, tanto en fortalezas y en debilidades. La segunda área se llama el área ciega, que es el área en donde los demás ven de ti, pero tú no lo ves. Los demás ven algo bueno o algo malo de ti y tú no lo has podido identificar, tanto lo bueno como lo malo. Existe también un área oculta, que es la que tú conoces, solamente tú, y los demás no conocen de ti, no tienen ni idea que existe ese rasgo, esa fortaleza o esa debilidad de ti. Entonces por eso se llama el área oculta, porque solo la conoces tú. Y existe un área desconocida, que es el área en donde lo que no abarque en las otras tres áreas cae en esta área. O sea, fortalezas y debilidades que ni tú conoces ni las otras personas conocen. Entonces, esos, yo como las llamo, esas son las oportunidades más grandes, porque ¿cómo podemos descubrir estas? Las descubrimos realmente saliendo de nuestra zona de confort. Y entonces, pues la ventana de Johari, su nombre nace pues al honor de sus creadores, que fueron los psicólogos Joseph Love y Harry Inman. Y como les digo, pues el nombre nace de las letras que están resaltadas en los nombres, pero como les decía, lo más
favorable de este modelo es que te ayuda a analizar y te muestra de una manera muy directa, muy fácil, cuáles son tus fortalezas y debilidades, tanto conocidas y desconocidas. Pero lo importante es que lo de conocidas y desconocidas es conocidas y desconocidas por ti y conocidas y desconocidas por los demás. Entonces eso te va a brindar una información gigante para que tú puedas crear acciones de mejora frente a tus rasgos, frente a tu forma de actuar, frente a los resultados que estás obteniendo, y vas a ver que cada vez vas a mejorar mucho más. Y especialmente el área desconocida, como les decía, es una de las oportunidades más grandes, porque ahí pueden encontrar cosas que los puedan animar a salir de su zona de confort, y créanme que el éxito está afuera de su zona de confort. Entonces, como les decía, el área pública particularmente consiste en donde uno incluye todos esos rasgos o todas esas características que son abiertas, que las conoce todo el mundo, que sabe cómo somos porque las expresamos abiertamente. Generalmente son nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces este es el área en donde son las características o rasgos que yo conozco de mí y que los demás también conocen y coinciden entre ambos rasgos. Entonces es muy importante esa área. El área ciega, como les decía, es el área que los demás conocen de mí, pero yo no conozco, yo no he podido identificar esas fortalezas o debilidades. Entonces, acá es donde generalmente esto sucede, o cómo las identificamos de una manera indirecta o fuera de esta herramienta, es cuando escuchamos ese algo bueno o ese algo malo de los demás. Entonces, hay que pararle bolas a eso, pues generalmente cuando es, digamos que un rumor de pasillo, es muy difícil tener una confianza frente a esa información, pero para eso está este tipo de herramienta, para corroborar eso. ¿Por qué? Porque aquí sucede, yo lo llamo como la paradoja del profesor. ¿A qué me refiero? La paradoja del profesor consiste en que si existe un profesor en donde tiene 20 alumnos, y de esos 20 alumnos solo se quedan 2, y son siempre los 2 que les va muy mal, son los mismos 2 que nunca pasan los exámenes, ¿ustedes quién creen que está equivocado? Muy seguramente creo que la respuesta que ustedes me darían es que esos 2 alumnos son los que están equivocados, porque de 20 alumnos solo 2 están fallando, o sea, hay un 10%. Pero en la paradoja del profesor es que sucede si de esos 20 alumnos los que fallan son 19 o 18. Vemos el ejemplo anterior, solo pasan 2 y siempre se rajan los mismos 18, los mismos 18. ¿Eso qué hace pensar? Que realmente el que está equivocado muy probablemente sea el profesor y no 18 alumnos, porque las estadísticas muestran lo contrario. Entonces, si usando esta herramienta tú puedes encontrar cosas buenas o cosas malas de ti, y resulta que 2 o 3 personas piensan lo mismo, pues muy seguramente eso es verdad, y por eso se llama el área ciega, que tú no lo has podido identificar, y no lo puedes identificar por muchas razones. Generalmente lo que más nos ciega o nos cierra los ojos es el ego. El ego no nos permite ver más allá de nuestros errores. Entonces, cuando estés haciendo este ejercicio, lo primero que te recomiendo es saca el ego, aprende a aceptar con humildad lo que los demás te pueden decir de ti, porque es una perspectiva diferente, no hay un sesgo como si lo hay cuando tú hablas de tus cosas buenas o de tus cosas malas. Y esta herramienta yo también lo recomiendo mucho, si alguna vez la hacen, créanme que aquí ustedes pueden de una vez identificar a esa famosa pregunta que siempre nos hacen en todas las entrevistas de trabajo, es, dígame 3 debilidades y 3 fortalezas suyas y dígame cómo mejorarlas. Entonces acá esta herramienta les puede brindar una información para poderlas identificar de una manera más sencilla. Bueno, la siguiente área es el área oculta. Y el área oculta es lo que yo conozco de mí, pero no le cuento a los demás, o los demás no lo conocen, y por eso se llama el área oculta, porque es lo que nos guardamos para mí. Muchas veces sucede, yo conozco personas que, por ejemplo, en el trabajo son personas muy mal geniadas,
o que son de temperamento fuerte, llamémoslo así, pero uno los ve en otra perspectiva de su vida, que es como el hogar, y en el hogar, por ejemplo, con sus hijos son muy tiernos, son personas que escuchan, tienen otro temperamento. Entonces esas son las partes ocultas, las que están solamente tú las puedes identificar. Entonces esas son las que tú tendrás que escribir, todos esos rasgos de tu personalidad, sean buenos o sean malos. Y ya vamos a ver por qué tienen que ser buenos y por qué tienen que ser malos, pues porque así podremos identificar fortalezas o podremos identificar debilidades. Y finalmente vamos a tener el área desconocida. Y este es el área en donde generalmente las personas no saben que existe, y por eso les digo que este es el área más importante, porque es el área en donde van a ser esos rasgos que ni tú conoces de ti y ni que los demás conocen de ti. ¿Y cómo puedes descubrirlos? Pues poniéndote en un modo urgencia, yo lo llamo. Y ese poniéndote en un modo urgencia generalmente es saliendo de tu zona de confort. Entonces, si tú decides salir de tu zona de confort, créeme que vas a descubrir capacidades que ni tú conocías de ti. Mira, yo para esto siempre doy el ejemplo, siempre lo doy, es con el tema de cuando empecé a practicar running, cuando empecé a practicar todo el tema de correr. Miren, yo era una persona que no podía correr más de 500 metros. En 500 metros ya estaba, mejor dicho, a punto de un paro cardíaco. Hoy soy una persona que puede correr una media maratón, que son 21 kilómetros. Obviamente todavía sigo mejorando, pero descubrí que puedo hacer. Era algo que yo pensaba que no podía y que los demás también pensaban que yo no podía. Pero me arriesgué, decidí salir de mi zona de confort, decidí obtener esa nueva competencia para mí, y por eso empecé a obtener la teoría necesaria, a ganar los conocimientos. Después empecé a obtener la habilidad, a practicar, y al final eso se volvió un hábito de vida, empezó a entrar dentro de mis comportamientos. Entonces yo ya tengo un hábito de vida de entrenamiento, ciertas horas al día, los domingos ciertas horas. Y eso me enseñó que dentro de mi área desconocida existía esa competencia de correr para mí, o ese rasgo de querer competir en todos los temas de correr, y aprendí que sí se puede. Entonces pueden haber ese tipo de cosas para ustedes. Por ejemplo, no sé, ganar una nueva competencia puede ser un área desconocida. Lo importante es que ustedes decidan que lo quieran hacer, porque muy seguramente van a tener que salir de su zona de confort. Entonces, ¿cómo aplicar la ventana de Johari? Muy sencillo, son unos pasos muy sencillos. El primer paso, necesito es, como les decía, si ustedes son un líder de proyecto, muy seguramente, o si son un equipo de proyecto, hacen parte de uno, mi recomendación es que hagan este trabajo en grupo, en equipo, o con algunas personas que sean cercanas a ustedes. Pueden ser sus familiares si, por ejemplo, lo quieren hacer de manera individual. Pero lo que sí quiero es que generen una lista mínimo de 10 características o rasgos positivos y 10 rasgos o características negativos. Tú coge un papel y escribe los 10 positivos y los 10 negativos. Ahora, haz que otras personas de confianza, yo te diría que por lo menos 2 o 3, generen también ese listado con los rasgos de características que ellos ven de ti, tanto positivas como negativas. Tienen que ser, por eso les digo, que personas de mucha confianza, que no tengan ese miedo o esa vergüenza a ser reales con ustedes, a poderles decir la verdad, porque aquí lo que prima en este ejercicio pues es la verdad. El tercero es que una vez tengamos las diferentes listas, entonces ya con las listas en mano podemos hacer el ejercicio de la ventana de Johari. Entonces yo lo que les recomiendo es creen los 4 estados o las 4 ventanas, y vayan poniendo las características en cada una de las ventanas de la siguiente forma. Entonces, en la ventana de los rasgos públicos van a poner todas esas características o rasgos que identificaron ustedes y que también se identifican en las demás listas. Lo importante es que por lo menos se repita una vez. Ok, entonces si se repite en su lista y si se repite en la lista de alguien más,
entra en esta ventana. Esos son los rasgos públicos. ¿Y por qué públicos? Porque lo conoces tú y lo conocen los demás. Ahora, en la ventana de los rasgos ciegos, vamos a poner cada uno de esos rasgos o características que han señalado los demás, pero no tú, tanto positivas como negativas. Pero acuérdate que las positivas van a ser tus fortalezas y las negativas van a ser tus debilidades. Entonces, en este segundo recuadro, en el de los rasgos ciegos, vas a poner lo que los demás han señalado, pero no están en tu lista. Entonces, si no están en tu lista, ponlas ahí. El sexto paso es que en la ventana de los rasgos ocultos vamos a poner todo lo que tú has mencionado, pero los demás no. Entonces esos son los rasgos o características, fortalezas o debilidades que solo tú conoces de ti, que los demás no tienen ni idea. Entonces ahí los vas a poner en esos rasgos, en esa ventana. Y finalmente en la ventana oculta o desconocida, en la desconocida, en el área desconocida vas a poner todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres mejorar, que no esté en ninguna de las otros cuadrantes, que no esté en ninguna de las otras listas. Cualquier cosa que sea una característica, puede ser un rasgo, recuerda, positivo o algo negativo, algo que tú creas que sí, oye, definitivamente yo soy una persona que siempre llega tarde a todos lados, carajo, no lo puse yo, no lo puse nadie, pues vamos a ponerlo en el área desconocida porque tenemos que salir de nuestra zona de confort. Cosas como esas son las que vas ahí. Cuando ya tengas esas diferentes fortalezas y debilidades, pues fabuloso, enlistas todas esas fortalezas que tú tienes y preparas planes para fortalecerlas más, para endurecerlas, y las debilidades debes empezar a trabajarlas para que dejen de ser debilidades. Y con las debilidades se pueden hacer dos cosas: uno, definitivamente eliminarlas, o hay debilidades que hacia futuro se pueden convertir en fortalezas. Entonces en eso consiste el análisis que tú deberás hacer, porque recuerda que esta es una forma o es la perspectiva en la que tú te ves y en la que los demás te ves. Entonces tienes que aprender qué es lo bueno de eso para seguirlo haciendo y qué es lo malo de eso para mejorarlo hacia el futuro. Y definitivamente lo que está en el área desconocida, tómalo como retos, tómalo como nuevas competencias que quieres aprender para tu vida y para tu vida pues personal y profesional. Entonces, bueno, en esto consistía el entrenamiento. Espero que quieran hacer esta actividad. Créanme que es muy interesante, especialmente hacerla con amigos muy cercanos, con familiares. Uno muchas veces, o yo como persona, creo que no tengo nada malo y otras personas lo pueden ver, y eso te ayuda mucho a tener una perspectiva, a mejorar toda tu forma de actuar. Entonces los invito a que hagan esta actividad, que créanme que funciona mucho. Entonces lo que quiero es, primero que todo, es agradecerles por estar acá, por escucharme. Si están viendo esto en YouTube o en nuestro canal, pues los invito a que nos sigan, a que le den clic en la campanita, a que se suscriban a las otras redes sociales de nosotros, a Project Solving Academy en Facebook y Project Solving Academy en Instagram. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Alguna vez te has hecho un autoanálisis? Si sí, déjalo en los comentarios, cuéntanos cómo te fue, si te sirvió. Si no, ponte una fecha para realizar este ejercicio de autoanálisis, que es muy, muy, muy interesante. Y como te decía, te animo a realizar este ejercicio. Seguramente vas a encontrar sorpresas, cosas que no conocías de ti, que son muy buenas, o cosas que no conocías de ti, que son malas, pero ahí estás encontrando la oportunidad para mejorarlas, o mejor aún, cosas buenas de ti que no conocías. Y ahí esas cosas son las que tienes que empezar a resaltar, tienes que empezarlas a mandar a tu área pública para que todo el mundo las conozca y siempre haya una buena perspectiva referente a ti. Entonces, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este entrenamiento al máximo. Chao.